Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online El papel de la radioterapia en la oncohematología, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario se encuentra enmarcado dentro de la campaña Imaginando el Futuro, con la que desde AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de la enfermedad de una forma mucho más consciente y segura. Y para ello contamos en esta jornada con la presencia de la doctora Carmen González Sansegundo, oncóloga radioterápica en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, pueden ir realizando todas sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado del mismo nombre, Preguntas. Y sin más dilación, doctora, le voy a dar paso para que nos pueda mostrar su presentación. Muy bien, y adelante cuando desee. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores de la Asociación de Pacientes de Linfomas, Leucemias y Mielomas por darme la oportunidad otra vez de participar en esta semana de las enfermedades oncohematológicas. Aunque he visto en el programa que se va a tratar de la radioterapia a medida que se hable de las distintas localizaciones tumorales en las distintas entidades oncológicas, en este media hora voy a hacer un breve resumen de cuál es el papel de la radioterapia en las enfermedades oncohematológicas. Me van a permitir que durante 5 minutos y de una forma muy rápida les hable un poquito de lo que somos, que es la radioterapia, aunque muchos de ustedes lo saben, cómo hacemos ahora mismo la radioterapia y cuál es nuestro arsenal terapéutico ahora mismo para el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas. Aunque realmente lo importante de esta charla es el punto cuarto, es las indicaciones y resultados en leucemias, linfomas y mieloma. La radioterapia, como saben todos ustedes, es el tratamiento de enfermedades principalmente malignas, aunque hay un porcentaje de enfermedades benignas que también se pueden tratar con radioterapia mediante el empleo de las radiaciones ionizantes, y nuestra especialidad es una especialidad oncológica reconocida vía MIR, que es la oncología radioterápica. Es una especialidad que tiene más de un siglo de historia, desde el descubrimiento de los rayos X en 1895, y lo que ha pasado en el siglo pasado sobre todo ha sido una mejoría tecnológica con la construcción de los primeros aceleradores lineales. Los avances que son los que aparecen ahora mismo en el siglo XXI es que se han incorporado a la oncología radioterápica los avances de la informática, los avances de la imagen, que probablemente es lo más importante de todo, y la incorporación de la precisión. Es decir, que hemos ganado no solamente en precisión, sino en calidad de la irradiación que nosotros damos ahora mismo. Ahora mismo los aceleradores lineales pueden ser aceleradores de protones, aceleradores de fotones, que son los más frecuentes, y no solamente la precisión, sino la posibilidad de tratar tumores que antes no veíamos o que eran complicados por la movilización del tumor, pues ahora mismo se han subsanado con las nuevas unidades de tratamiento. La radiación ionizante, que es lo que utiliza la radioterapia para curar los tumores, no tiene sabor, no se ve, no se oye, para muchos pacientes es como magia el saber cómo actúa la radioterapia, y simplemente decirles que el efecto de las radiaciones ionizantes, como le explicamos nosotros a los pacientes, es impedir que las células tumorales crezcan, es decir, matar las células tumorales por un efecto directamente sobre el daño en el DNA, que hace que las células tumorales no puedan reproducirse, pero también tiene un efecto indirecto muy importante, que es la producción de radicales libres. La mayor parte de nuestro organismo es agua, y lo que hace la radioterapia es dañar esas moléculas del agua produciendo los radicales libres que impiden también que el hábitat de la célula tumoral se pueda crecer, se pueda desarrollar, y por lo tanto provoca la muerte celular. El objetivo del tratamiento de radioterapia, como siempre, es conseguir una máxima, como sería la cirugía, una máxima respuesta en el tumor con la mínima afectación de los tejidos sanos. Es decir, lo ideal sería conseguir dosis muy altas en el tumor sin que dañáramos los tejidos que están alrededor. Para eso nosotros utilizamos unas técnicas de irradiación que se representan habitualmente como unas curvas de isodosis, como pueden ser las curvas que nosotros vemos de isobaras cuando nos lo explica el hombre del tiempo, para decidir qué dosis, que se mide en Grays, recibe cada uno de los órganos que nosotros vamos a tratar y a los que vamos a proteger.
Habitualmente la radioterapia se puede dividir en dos grandes grupos, radioterapia externa, que es la que se hace habitualmente en la mayor parte de los tumores hematológicos, pero hay otra forma de radioterapia que es la braquiterapia, que es la colocación de unas fuentes radiactivas dentro o en las proximidades del tumor y en los que la radioterapia no se hace en fracciones y sesiones, sino que se hace de una forma continuada. Lo que les decía es que ahora mismo la radioterapia es precisa y, como siempre decimos, no, como pasa con la cirugía, es una técnica individualizada, no hay un patrón para todos los pacientes, es decir, nosotros adaptamos nuestras sesiones de radioterapia a la anatomía de cada paciente y también al tamaño del tumor en cada una de las localizaciones. Hay varios tipos o varias formas de explicar cómo se clasifica la radioterapia según la indicación, paliativa, adyuvante, sintomática. Lo iremos viendo cuando hablemos de las enfermedades hematológicas. También según el tiempo de aplicación, si se hace antes o después de la cirugía, incluso intraoperatoria, y algunas veces que se hace como único tratamiento con intención radical. Y según la modalidad de radioterapia, nosotros hablamos de dos técnicas de radioterapia, la radioterapia externa, que casi todo el mundo conoce, con aceleradores lineales, o la braquiterapia, que, como les decía, coloca una fuente radiactiva en la proximidad del tumor. Habitualmente las formas de radioterapia externa que nosotros utilizamos son fotones, pero la llegada a los servicios de oncología radioterápica de España de los protones ha cambiado también el número de unidades que disponemos en España de esta técnica. Mientras que la braquiterapia lo que utiliza no son máquinas, sino que utiliza unas fuentes radiactivas que pueden ser iridio, que puede ser yodo, dependiendo del tipo de tumor, y que, como les digo, en el caso de la braquiterapia se colocan sobre el tumor, atraviesan el tumor o se localizan en cavidades, mientras que con la radioterapia externa el paciente, la fuente radiactiva está alejada del paciente. Decidir una u otra depende de las características del tumor, pero también de las características del paciente. Un paciente que tiene braquiterapia tiene que estar aislado unos días, y en pacientes que son muy mayores y que, por ejemplo, no puedan estar solos en una habitación, pues se prefieren las técnicas de radioterapia externa. Los aceleradores lineales han cambiado mucho, como les decía, a lo largo de estos años, y ahora podemos hacer virguerías, si me permiten la palabra, con las técnicas de irradiación. Somos más precisos, protegemos mejor las zonas sanas, y con la braquiterapia lo que podemos hacer también es dar una dosis extra en algunos tipos de tumores que, porque están próximos a alguna estructura crítica, no podríamos llegar fácilmente con ellos con la radioterapia externa. Estos son ejemplos de braquiterapia, por ejemplo, en un tumor de ano o en un tumor de mama o en un cáncer de próstata, o también en algunos tumores como pueden ser los sarcomas. Habitualmente para la braquiterapia los pacientes tienen que estar ingresados o de unos días o unas horas para administrar el tratamiento, mientras que la radioterapia externa son sesiones que suelen durar en torno a 5 o 10 minutos aproximadamente. Como les decía, la radioterapia ha avanzado mucho y ahora podemos hacer cosas tan llamativas como adaptar nuestra radioterapia a cómo evoluciona el tumor a lo largo de las sesiones de tratamiento. Podemos hacer también movimientos de las láminas de los aceleradores lineales para que se adapten a la forma de cada uno de los tumores, y tenemos además cosas como la posibilidad de hacer una irradiación con cavidades, es decir, que podemos dar una forma exacta para adaptarnos al tipo de tumor. Y también podemos hacer que no sea el paciente el que se mueva, sino que el brazo de los aceleradores lineales giren o se muevan alrededor del paciente, incluso controlándolo con la respiración del paciente. Como les decía, la radioterapia, si nosotros hablamos de la clasificación de los tratamientos oncológicos, se clasifica dentro de lo que se considerarían los tratamientos loco-regionales, es decir, hace efecto solo a nivel local en la zona donde nosotros tratamos, y por lo tanto en otras localizaciones compite, por decirlo de alguna manera, con la cirugía para curar a algunos pacientes. Habitualmente cuando nosotros hablamos de cirugía hablamos de resección completa, mientras que cuando hablamos de los efectos de la radioterapia o de la quimioterapia, nosotros no hablamos de resección, sino que hablamos de respuesta, que puede ser desde completa, con la desaparición del tumor, parcial, cuando disminuye más de un 30%, o una estabilidad o progresión de la enfermedad. Este es un ejemplo de un linfoma, por ejemplo, de órbita en una paciente que tiene una afectación bilateral, que se trató con radioterapia y que pues años después la paciente claramente no hacía falta ninguna prueba de imagen, nosotros veíamos que había desaparecido la enfermedad. Hay veces que nos hace falta no solamente ver al paciente, sino también pruebas de imagen, y es muy importante, como veremos después en los linfomas, las pruebas de imagen molecular, lo que llamamos los PET, porque muchas veces podemos ver que la masa sigue estando ahí,
como pueden ver aquí, hay una masa que ha respondido y se ha reducido, pero cuando nosotros vemos en el PET-TAC, vemos que la masa, no sé si la ven aquí, aquí capta, esto es antes de los tratamientos de radioterapia o de quimioterapia, después la masa se sigue viendo en un escáner o en una resonancia, pero después no capta el contraste, con lo cual en los linfomas también es muy importante no solamente medir el tamaño de la lesión, sino su actividad metabólica con pruebas de imagen como puede ser el PET-TAC. La contribución de la radioterapia para el tratamiento de los tumores, como les decía, es muy importante. Si nosotros hablamos de todos los tumores que existen, la radioterapia, como veremos después, ayuda en el tratamiento de los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, también en la indicación de algunas leucemias y, como veremos después, de un papel muy importante en el mieloma múltiple y en los plasmocitomas. En España, aproximadamente el 61% de los pacientes que tienen un cáncer recibirán radioterapia y si contamos a los pacientes que reciben radioterapia más de una vez, ese porcentaje sube hasta el 75%, según las indicaciones del libro blanco de la SEOR. Cuando nosotros vemos cómo influye la radioterapia o cómo ha ido aumentando sus indicaciones en los distintos tumores, vemos que a lo largo de los últimos 10 años las indicaciones en los linfomas no Hodgkin, en los mielomas y en las leucemias, pues ha aumentado aproximadamente un 11%, mientras que en la enfermedad de Hodgkin, como veremos después, la indicación de la radioterapia ha disminuido porque estamos hablando de indicar la radioterapia en base a la respuesta a los tratamientos de quimioterapia previos. Las ventajas, y ya acabo con esta introducción de la radioterapia como tratamiento radical en la mayoría de los pacientes, es que conserva el órgano. La mayoría de las veces consigue una buena funcionalidad si lo comparamos con la cirugía. No tiene asociado el riesgo quirúrgico de una intervención. En general no produce grandes deformaciones y además con respecto a al seguimiento de estos pacientes oncológicos tiene la posibilidad de hacer un tratamiento de rescate si después del tratamiento con radioterapia las cosas van mal o el paciente recidiva. Después de esta breve introducción sobre qué es la radioterapia y cómo ha mejorado, voy a hablarles de cuáles son las indicaciones de la radioterapia en enfermedades oncohematológicas. Es bastante largo, pero quiero mandarle mensajes que sean realmente cortos. Vamos a empezar por la indicación de los mielomas. Como saben, los mielomas es una enfermedad, vamos a decirlo, de la médula ósea que está infiltrada por unas células plasmáticas anormales. Dentro de las células o de las enfermedades de células plasmáticas puede haber, digamos, dos grandes grupos. Los plasmocitomas solitarios es que la enfermedad está localizada solo en un sitio, que puede ser un hueso, pero también puede ser cualquier órgano de nuestra economía, porque células plasmáticas tenemos en todos los sitios. Y luego, cuando hablamos de mieloma múltiple, estamos hablando que ya hay habitualmente más de una lesión, habitualmente ósea, pero también hay una infiltración de la médula ósea, lo que condiciona que el tratamiento fundamental no sea la radioterapia, sino que sea el tratamiento de quimioterapia. Vamos a hablar del plasmocitoma, el papel de la radioterapia en los plasmocitomas solitarios y también el papel de la radioterapia en los mielomas múltiples. En el plasmocitoma solitario hay muchas cosas publicadas y a día de hoy la radioterapia en los plasmocitomas solitarios, después de hacer un estudio en el que se vea que solo hay afectación en un sitio, es el tratamiento de elección, es el tratamiento de radioterapia. Los plasmocitomas pueden ser óseos o extraóseos o extramedulares. Habitualmente los plasmocitomas óseos condicionan dolor o condicionan riesgo de fractura o complicaciones neurológicas. Habitualmente los plasmocitomas óseos tienen peor pronóstico que los plasmocitomas extraóseos, fundamentalmente porque la mayor parte de ellos en el seguimiento pueden evolucionar a obtener un mieloma múltiple, mientras que los plasmocitomas de otras localizaciones, que pueden ser, por ejemplo, desde la lengua o puede ser la órbita o puede ser el pulmón, aparte de tener una respuesta muy buena a la radioterapia, rara vez o es menos frecuente que progresen a mieloma y eso es lo que condiciona el pronóstico de estos pacientes. El control local con radioterapia de los plasmocitomas es muy alto, incluso llega a sobrepasar el 90%, tanto si son plasmocitomas óseos como plasmocitomas extraóseos. Las dosis que se suelen emplear de radioterapia son dosis que para lo que son las enfermedades hematológicas son relativamente altas, están en torno a 45-50 grays. Son dosis que, como veremos después, son más altas que en la mayor parte de las enfermedades hematológicas, pero también porque estos tumores se tratan exclusivamente con radioterapia, sin asociar ningún tipo de tratamiento sistémico.
Como les decía, los resultados con radioterapia en cuanto a control local de la enfermedad es muy alta. El 95% de los pacientes con radioterapia la enfermedad desaparece a nivel local. El problema que tienen estos tumores es que hasta en un 50% pueden, sobre todo si son óseos, progresar a un mieloma múltiple. Con las cifras de los plasmocitomas extraóseos son prácticamente idénticas, pero como les decía, la probabilidad de que evolucionen a mieloma múltiple son mucho más pequeñas. La radioterapia se adapta a cada anatomía. Este es un ejemplo de un plasmocitoma pulmonar. Esta es la lesión antes de la radioterapia y esto es la cicatriz que queda después del tratamiento con radioterapia, en el que después en el seguimiento se ve que no crece y que pues debemos considerar que ahí el paciente se ha curado exclusivamente con radioterapia. Esto es otro plasmocitoma de una localización difícil que se considera nasosinusal, como lo ven aquí en la nariz, y esto es antes de la radioterapia y esto es después de la radioterapia, en el que vemos que el tumor, tanto a nivel de los senos como a nivel de la fosa nasal, ha desaparecido solo con tratamiento de radioterapia. Habitualmente, como les decía, hay factores que son de mal pronóstico en este tipo de tumores, como pueden ser en aquellos pacientes que tienen tumores óseos o tumores muy grandes, mayores de 4 centímetros. Esos, evidentemente, cuanta más enfermedad haya, mayor posibilidad de que no se pueda controlar la enfermedad. Pero en general en estos tumores la radioterapia es suficiente. Muy pocas veces hace falta en los plasmocitomas societarios hacer un tratamiento con cirugía, porque lo que realmente, y esto es lo que viene a decir este estudio, cura los plasmocitomas es el tratamiento de radioterapia. Estos son algunos ejemplos de plasmocitomas en los que vemos que la radioterapia se adapta a la lesión que tiene, dependiendo de la localización. Puede ser una vértebra o puede ser, como les digo, como habéis visto, un pulmón o una fosa nasal. Las dosis de radioterapia, habitualmente entre 45 y 50 grays, dependiendo del tamaño, pues daremos más dosis de tratamiento con radioterapia. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una plasmocitoma a nivel de la mandíbula de una paciente que se trató exclusivamente esa lesión, protegiendo las zonas que no tenemos que tratar. Respecto a qué hay de controversias o de estudio en el futuro para los plasmocitomas, pues ver si añadiendo radioterapia a esos pacientes que sabemos que van a ir peor, esos pacientes con plasmocitomas óseos mayores de 4 centímetros, si asociamos tratamiento de quimioterapia a la radioterapia, disminuiría el riesgo de que la enfermedad progresara a mieloma múltiple. De esto se está hablando mucho, se está investigando mucho, pero todavía no hay resultados que avalen el poner a todos los pacientes con plasmocitomas un tratamiento de quimioterapia asociado a la radioterapia. En el mieloma múltiple, el papel de la radioterapia no es un tratamiento radical, sino que en el mieloma múltiple la indicación de la radioterapia es paliativa. Lo que queremos sobre todo es aliviar el dolor y disminuir las complicaciones derivadas de este tumor. Se sabe que aproximadamente el 70% de los pacientes que tienen un mieloma múltiple recibirán radioterapia a lo largo de su enfermedad. En estos pacientes, ya les digo, el tratamiento fundamental es la quimioterapia e incluso el trasplante. Pero se sabe que como la mayoría de las localizaciones son óseas, la mayoría de los pacientes pueden experimentar dolor a lo largo de la evolución de su enfermedad y que en estos casos la radioterapia es muy, muy eficaz para alivio sintomático. Aproximadamente el 75-100% de los pacientes mejora el dolor cuando se administra tratamiento con radioterapia. Y es que además se sabe que la radioterapia consigue en estos pacientes una remineralización del hueso. El problema es que tienen muchas lesiones, no se pueden tratar todas o hay una afectación de la médula ósea, pero se sabe que en la zona donde nosotros le tratamos la respuesta del dolor es del 100% y que en algunos casos también se puede producir una disminución de la lesión en ese hueso que nosotros vamos a tratar. Estos son ejemplos de mieloma múltiples, habitualmente son pacientes que tienen muchas localizaciones, nos tenemos que adaptar a cada una de ellas y lo que se produce, como les digo, es un alivio sintomático rápido porque los mielomas, las enfermedades hematológicas, como les digo, habitualmente son muy radiosensibles y mejoran mucho con los tratamientos de radioterapia. Habitualmente los pacientes que tienen un mieloma múltiple tienen medianas de supervivencia prolongadas a pesar de que la enfermedad esté extendida o que tenga mucha afectación y por eso es muy importante el alivio de los pacientes. Los pacientes con un mieloma múltiple teniendo radioterapia no tendrían que tener dolor porque el papel en estos casos de la radioterapia para aliviar el dolor, para evitar que haya complicaciones como la compresión medular o las fracturas patológicas es realmente importante.
Habitualmente, como les decía, el 75% de los pacientes mejora el dolor y esa mejoría suele prolongarse en torno a 6 meses, incluso más tiempo. Y hasta en el 50% de los pacientes esa mejoría, en el caso de los mielomas múltiples, en esa localización es definitiva. El problema es que el paciente tiene más localizaciones, más lesiones, que son los que pueden comprometer la evolución de los pacientes. Y también hay que decir que en algunos pacientes se puede producir en las primeras 24 horas después de la radioterapia un incremento transitorio del dolor que habitualmente no dura más de 24-48 horas y que no significa que el paciente no vaya a mejorar, sino que se produce una liberación de unas sustancias, que se producen citoquinas que en algunos casos, aproximadamente en un 25-30%, hace que en las primeras dosis no produzca una mejoría, sino que incluso el paciente empeore. Pero habitualmente ese empeoramiento cede en las 48-72 horas después de iniciar el tratamiento con radioterapia. Como les decía, en los plasmocitomas de los mielomas múltiples, el dar radioterapia consigue no solamente aliviar el dolor, sino que produce en un porcentaje hasta en un 70% de los casos de recalcificación del hueso, con lo que eso lleva consigo de una mejoría prolongada y una disminución del riesgo de que ese hueso se rompa, de que haya una fractura o de que pueda provocar una compresión medular. Esto es un resumen de lo que nosotros sabemos como indicación de la radioterapia en el tratamiento paliativo del mieloma múltiple. Sabemos que si damos dosis más altas conseguimos mejores efectos porque se produce una remineralización del hueso. Sabemos que la mejoría del dolor aparece rápido, pero no inmediata, no a las primeras 24-48 horas, y que también sabemos que en un porcentaje muy importante de estos pacientes puede suspenderse el tratamiento analgésico con medicamentos. En estos casos la cirugía no mejora los resultados con respecto a la radioterapia sola y lo que sí que se ha visto es que en estos pacientes con mieloma múltiple la radioterapia es una parte de un protocolo multidisciplinar que siempre lleva acarreado un tratamiento de quimioterapia. ¿Cuándo hay que hacer cirugía en los mielomas o en los plasmocitomas? Solo en aquellos pacientes en los que hay una importante inestabilidad de la columna. Hay unas escalas para medirlo y solamente en los mielomas múltiples, solo en estos casos, en los pacientes que tengan un riesgo de una médula inestable, que se puede romper una vértebra o que puede provocar una compresión medular, estaría indicado hacer un tratamiento previo de cirugía. En el resto de los casos, el tratamiento de elección, como les he dicho, es el tratamiento de radioterapia. Como conclusiones les decía que la radioterapia está indicada casi en todas las fases de la historia natural del plasmocitoma solitario y en el mieloma múltiple, sobre todo, como les decía, para utilizar o para disminuir el dolor, para evitar compresiones medulares y fracturas patológicas. La siguiente entidad que vamos a tratar es la enfermedad de Hodgkin. Hay que diferenciar que la enfermedad de Hodgkin no se comporta igual en niños que en adultos y por eso vamos a diferenciarlos en algunos aspectos que, ya digo, son distintos cuando tratamos una enfermedad de Hodgkin en niños y en adultos. La evolución de la radioterapia en la enfermedad de Hodgkin se ha modificado considerablemente. Cuando yo era residente hace muchos años e hice mi tesis de enfermedad de Hodgkin, se utilizaban unos campos de irradiación que trataban todas las áreas ganglionares dependiendo a uno u otro lado del diafragma. Después se ha ido reduciendo el volumen de irradiación a las áreas ganglionares que estaban afectas exclusivamente porque se ha incorporado al tratamiento de la enfermedad de Hodgkin, al tratamiento de quimioterapia desde aproximadamente la década de los 70 del siglo pasado. Ahora lo que se hace es limitar no estos volúmenes de irradiación tan grandes, sino limitar exclusivamente al área ganglionar que estaba afectada, en este caso la axila o la fosa supraclavicular o el cuello, e incluso más, y esto es el futuro, que es la irradiación nodal. Ahora no irradiamos todo el área ganglionar, sino que se puede irradiar exclusivamente el ganglio que está afecto o que queda afecto después del tratamiento de quimioterapia. Eso nos ha permitido dar dosis más localizadas, disminuir el riesgo o la toxicidad de los tratamientos y reducir también muchas veces lo que decimos los volúmenes de tratamiento, adaptar la radioterapia a lo que queda después del tratamiento de quimioterapia. Esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo sería una afectación. Antes irradiaríamos todas las cadenas ganglionares y ahora lo que podemos hacer es exclusivamente tratar el ganglio que queda después de hacer un tratamiento de quimioterapia. Es decir, podemos limitar el volumen y también, como podemos ver, podemos limitar las dosis de radioterapia que damos. Esto se debe o se puede hacer gracias fundamentalmente a
y aquí hay que hablar claramente de la llegada del PET. El PET-TAC en la enfermedad de Hodgkin ha supuesto un cambio importante de cuáles son las indicaciones de la radioterapia, porque dependiendo de la respuesta al tratamiento de quimioterapia que nosotros medimos con el PET-TAC, podemos disminuir la dosis de radioterapia, podemos disminuir el volumen de irradiación que tratamos y en algunos casos, sobre todo en niños, podemos incluso desestimar hacer un tratamiento con radioterapia. En la enfermedad de Hodgkin en los niños es una enfermedad curable en un 90 y mucho por ciento de los casos. Se ha visto que se han conseguido cifras de supervivencia que, como les digo, están por encima o en torno al 95% de los casos de los niños, y la evolución histórica de la irradiación en los niños ha pasado sobre todo por ir limitando la dosis de radioterapia, los volúmenes de radioterapia y también en los últimos años la cantidad de quimioterapia que se pone en los niños, porque como se curan hay que evitar que haya complicaciones a largo plazo. Ahora mismo el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin en los niños es un tratamiento combinado. El tratamiento fundamental es la quimioterapia y lo que se hace con la radioterapia es minimizar o solamente darla a aquellos niños que después de 2 ciclos de quimioterapia queda enfermedad visible en el PET. Esto es lo que se llama la radioterapia adaptada a la respuesta. Si a un paciente se le pone tratamiento de quimioterapia y después de 2 ciclos la enfermedad ha desaparecido, en estos casos no está indicada en niños hacer un tratamiento con radioterapia. Esto se ha demostrado que no influye en la supervivencia, es decir, los pacientes se curan igual, no estaría indicado hacerlo si los pacientes tuvieran menos posibilidades de curación, y lo que se ha visto es que efectivamente en estos pacientes se puede omitir la radioterapia, lo que supondría una menor toxicidad a largo plazo, menor riesgo de segundos tumores y evidentemente menor toxicidad, por ejemplo, pulmonar cuando el paciente tenga una afectación del mediastino. Esto, como les digo, se puede hacer gracias al PET-TAC. El PET-TAC es obligado en los pacientes pediátricos para valorar la respuesta al tratamiento. Es decir, ahora ya no se utiliza TAC, ahora en los niños tenemos que utilizar el PET-TAC. En adultos, el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin también ha cambiado. Sabemos que hay varios estadios, ya se lo habrán explicado porque les han hablado de la enfermedad de Hodgkin. Hay un subtipo especial que es el predominio linfocítico nodular, que es un tipo distinto a la enfermedad de Hodgkin clásica, que es la única indicación que si está localizado el tratamiento fundamental es o no hacer nada o hacer tratamiento con radioterapia. En el resto de los casos, el tratamiento fundamental de la enfermedad de Hodgkin es el tratamiento de la quimioterapia. Hay una serie de factores de mal pronóstico en estos pacientes con enfermedad de Hodgkin, que son sobre todo, pues cuanta más enfermedad haya, lo que llamamos enfermedad bulky o volumen tumoral, los pacientes evidentemente tienen peor comportamiento, y lo que se hace es dividir a los pacientes en 3 grandes grupos: a aquellos pacientes que tienen una enfermedad precoz favorable, es decir, pacientes que tienen enfermedad a uno u otro lado del diafragma pero sin factores de mal pronóstico, sin masas grandes; un estadio precoz desfavorable, que son aquellos que tienen una afectación a uno u otro lado del diafragma, estadios 1 o 2, con algún factor desfavorable, como puede ser una enfermedad voluminosa; y la enfermedad avanzada, que es el estadio 3 y 4, cuando hay afectación a ambos lados del diafragma o cuando haya una afectación no solo de los ganglios, sino también una afectación extranodal. En los pacientes con estadio precoz favorable, el tratamiento ahora mismo de elección son 2 ciclos de quimioterapia y después radioterapia. Para que se haga una idea, hace años estos pacientes se trataban con una dosis de 40 Grays y se irradiaban prácticamente todas las áreas ganglionares a uno o a otro lado del diafragma. Ahora, con 2 ciclos de ABVD y 20 Grays de radioterapia sobre el ganglio, las posibilidades de curación están en un 95%. Esto es un grado de recomendación que decimos muy alto. Hay muchos ensayos clínicos que han demostrado esa eficacia, es decir, esto se basa sobre todo en estudios que han comparado dar dosis más alta o volúmenes más grandes, y lo que se ha visto que es que en todos ellos, como ven, los porcentajes, la posibilidad de curación es muy alta, incluso con con un tratamiento menos agresivo. En los estadios precoces desfavorables, es decir, aquellos pacientes que tienen algún factor desfavorable porque tienen fundamentalmente masas más grandes, aquí en estos casos se dan no solo 2 ciclos, sino 4 ciclos, y la dosis de radioterapia es más alta, aproximadamente 30 Grays. Y como les digo, esto también se basa en estudios clínicos que han demostrado que en estos pacientes no debemos bajar la dosis de radioterapia a 20 Grays y tampoco debemos disminuir el número de ciclos de tratamiento de quimioterapia. Bueno, estos son ensayos clínicos para que vean ustedes cuáles son los estudios aleatorizados.
Y luego están aquellos pacientes que tienen un estadio precoz desfavorable y que no responden al tratamiento con el PET. En estos pacientes que no responden después de 2 ciclos al PET, además de dar radioterapia, lo que se plantea es incluso cambiar el esquema de quimioterapia. Y por último, en pacientes con enfermedad a ambos lados del diafragma, aquí el tratamiento fundamental, son pacientes con enfermedad diseminada, es el tratamiento de quimioterapia. Aquí no se ponen ni 2 ni 4, sino que se ponen 6 ciclos de tratamiento y lo único que se hace en estos casos es dar la radioterapia en aquellos casos que después de la quimioterapia queda enfermedad. Estos son pacientes fundamentalmente que tienen una enfermedad voluminosa y en ellos, después del PET-TAC, el paciente queda enfermedad. En estos casos está indicado hacer un tratamiento residual sobre la masa, que puede estar en el mediastino o que puede estar a nivel abdominal. Por eso, lo más importante es que la radioterapia en los pacientes con estadio 4, la indicación depende de la quimioterapia, de la respuesta a la quimioterapia y de la respuesta por el PET-TAC. Estos son algunos ejemplos de enfermedad voluminosa, como puede ser esta masa retroperitoneal o esta enfermedad voluminosa a nivel del mediastino, en los que, como les digo, la indicación de la radioterapia es después del tratamiento de quimioterapia. Simplemente comentarles lo que les decía, hay un tipo histológico que es el predominio linfocítico nodular, que es un tipo distinto al de la enfermedad de Hodgkin, que suelen estar siempre localizados, que son muy poco frecuentes y que en los que la radioterapia es habitualmente el tratamiento de elección cuando están localizados. Cuando es una enfermedad avanzada, habitualmente se utilizan los mismos esquemas de quimioterapia que en la enfermedad de Hodgkin clásica. Bueno, estas son las conclusiones que les he comentado. Diferenciar niños y adultos, y en los niños la posibilidad en pacientes que responden a la quimioterapia después de 2 ciclos de omitir el tratamiento de radioterapia para evitar toxicidades a largo plazo. En los pacientes adultos, pues ya ven, se disminuye el número de ciclos dependiendo del grupo de riesgo en el que están y también la dosis de radioterapia dependiendo si son favorables o desfavorables. Respecto a los linfomas ya saben que son una enfermedad muy heterogénea y hay muchísimos tipos de linfomas. La radioterapia está indicada en algunos casos como tratamiento exclusivo, radical, algunas veces como tratamiento adyuvante, después de la quimioterapia, y en algunas indicaciones como tratamiento paliativo e incluso profiláctico, que es una de las pocas indicaciones de radioterapia. Habitualmente, en general, los linfomas emplean dosis de radiación que están en torno a 30 Gray, 30-36 Gray, y habitualmente también lo que les decía, los tratamientos con nuevos agentes de quimioterapia, también con inmunoquimioterapia, han reducido o han disminuido las indicaciones de tratamiento con radioterapia. Pero tenemos que saber que hay linfomas que no se curan si no se da radioterapia, veremos cuáles, y que también los linfocitos son células muy radiosensibles, con lo cual en algunos tumores o linfomas que queda enfermedad residual, la radioterapia puede ser una opción. Las indicaciones de radioterapia radical en los linfomas son estas, linfomas foliculares, que son linfomas de bajo grado de agresividad. Un tipo de linfomas que son los linfomas MALT, cuando están localizados también es una indicación de radioterapia. Y hay algunos linfomas en los que la radioterapia es fundamental, como les decía, linfomas NK, que son linfomas nasales o que aparecen en la vía sinusal, y algunos tipos de linfomas cutáneos como los linfomas de células B o las micosis fungoides. Bueno, decirles que es verdad que los linfomas foliculares son poco frecuentes y es mucho menos frecuente que estén localizados, pero lo que les quiero decir es que en estos pacientes el control local con radioterapia y con dosis muy bajitas, dosis en torno a 24 o 30 Grays del control local de la enfermedad está por encima del 90%. Hoy en día se considera que el tratamiento de los linfomas foliculares, el tratamiento de elección es la radioterapia, pero se ha visto que en algunos subgrupos de pacientes cuando tienen una enfermedad más grande o que tienen un grado 3 dentro de los linfomas foliculares, además de la radioterapia, se puede plantear hacer un tratamiento asociado de quimioterapia o de inmunoquimioterapia con rituximab, pero solamente serían aquellos pacientes que podríamos denominar más agresivos o que tienen un tumor más grande. Este es el estudio que ha determinado que en algunos linfomas foliculares localizados se podría dar, además de la radioterapia, que ya digo que es el tratamiento estándar, 30-36 Grays, algún tratamiento de quimioterapia, y lo que se ha visto es que en este grupo de pacientes la supervivencia podría ser mejor, pero ya digo, son pacientes que tienen que tener algún factor de mal pronóstico. Estos son ejemplos de linfomas localizados en los que se tratan con radioterapia. Aquí ven la lesión, es un linfoma folicular y después de la radioterapia la lesión ha desaparecido por completo. Ahora mismo lo que no se sabe es cuántos pacientes o a qué pacientes habría que dar quimioterapia y a qué pacientes rituximab, y esto es un estudio que están haciéndose ahora mismo en los linfomas foliculares.
Los linfomas MALT son un tipo de linfomas habitualmente de baja agresividad que cuando están localizados solo en un órgano, como puede ser el estómago o como puede ser la órbita, el tratamiento de elección es la radioterapia. Habitualmente el control local con dosis entre 24 y 30 Gray es mayor del 80% exclusivamente con radioterapia y habitualmente los resultados de respuesta son muy buenos. Y otro tipo de linfoma que también se tiene que tratar sí o sí con radioterapia es los linfomas NK, los linfomas nasales. Esto habitualmente son linfomas bastante agresivos localmente y estos tipos de linfomas son los que en algunos casos se debe dar incluso dosis más altas, dosis en torno a 40-50 Gray. Un linfoma NK nasal no se cura solamente con quimioterapia y aunque se ponga el tratamiento de quimioterapia siempre debe llevar asociado un tratamiento de radioterapia localizada. Por último están los linfomas cutáneos. Los linfomas cutáneos pueden ser de células B o de células T y este es un ejemplo de un linfoma cutáneo. Cómo queda después de la radioterapia, parece que el paciente ha empeorado, pero esto es una radiodermitis y esto es al mes en el que la lesión ha desaparecido por completo. Los linfomas cutáneos, tanto B como T, tienen unos resultados muy buenos en cuanto a control local de la enfermedad con dosis en torno a 24-30 Grays. Esto es un ejemplo de un linfoma cutáneo que se llama síndrome de Sézary, que está diseminado y en el que hay una técnica de irradiación que se llama baño de electrones, en el que se irradia todo el cuerpo y en el que esa enfermedad que se llama micosis fungoide, que es un linfoma cutáneo de células T, cuando está solamente en la piel, se puede hacer una irradiación de todo el cuerpo. Es una de las excepciones de una irradiación corporal en el que el paciente puede tener una mejoría y desaparición de la enfermedad y que estos pacientes evidentemente tienen unas muy buenas respuestas con dosis bajas de radioterapia. Bueno, estos son ejemplos de linfomas cutáneos tratados con radioterapia. Y luego hay otras indicaciones de radioterapia complementaria o adyuvante a la quimioterapia. Son aquellos pacientes que tienen una enfermedad inicial voluminosa, son aquellos pacientes que después de la quimioterapia puede quedar algo de enfermedad y como les decía, los linfocitos son células muy sensibles y se podría dar radioterapia. Y luego están unas localizaciones, los linfomas que no aparecen en los ganglios, sino los linfomas extranodales en los que se ha visto que dar radioterapia mejora el control local. Bueno, estos serían algunos ejemplos de estudios en los que se ha utilizado la radioterapia después de la quimioterapia, condicionada a la respuesta a los tratamientos y en los que se ha visto que en aquellos pacientes que queda enfermedad después de los ciclos de quimioterapia, asociar radioterapia puede meter a estos pacientes en una remisión completa y aumentar las cifras de curación. Habitualmente los linfomas que están avanzados, es decir, que están a ambos lados del diafragma, el papel de la radioterapia es, digamos, más residual y se limita exclusivamente, como les decía, a aquellos pacientes que después de la quimioterapia tienen una enfermedad residual después y que lo que hace la radioterapia es consolidar, rematar la respuesta que ha conseguido el tratamiento de quimioterapia. Ahora mismo hay algunos ensayos clínicos que están intentando en estos pacientes disminuir o quitar el tratamiento de radioterapia de consolidación y que en el futuro veremos qué grupos de pacientes podrían evitarse el tratamiento de radioterapia si se ha conseguido una buena remisión completa después del tratamiento de quimioterapia. Estos son todos los ensayos en marcha que se han producido, que están puestos en marcha para ver cuál es el valor de la radioterapia en el tratamiento de los linfomas no Hodgkin. Habitualmente la tendencia ahora mismo es limitar el uso de la radioterapia, sobre todo si hay buena respuesta en mayores de 60 años porque las complicaciones son mayores y lo más importante en estos casos es valorar la respuesta de consolidación a la radioterapia dependiendo con el PET-TAC de la enfermedad que queda. Es decir, el PET también es muy importante en el tratamiento de los linfomas no Hodgkin. Y respecto a los linfomas extranodales, aquí hay una controversia. Los oncólogos, los hematólogos y los oncólogos dicen que si la respuesta es completa no debería hacerse tratamiento con radioterapia. Lo que sí que se sabe es que en estos pacientes, independientemente de la respuesta, el dar radioterapia mejora el control local en cualquier estadio. Sobre todo, por ejemplo, en algunos tipos de linfomas como pueden ser los linfomas cerebrales, en los que la quimioterapia no llega de una forma igual al resto del cuerpo por la barrera encefálica y en algunos pacientes sí, después del tratamiento de quimioterapia queda enfermedad residual, el tratamiento con radioterapia, independientemente de la toxicidad, puede mejorar el control local y la supervivencia. Las indicaciones de la radioterapia paliativa en los linfomas son todas estas que ven aquí, linfomas foliculares avanzados, esplenomegalia, síndrome de vena cava, todos los efectos, todos los que están condicionados por una enfermedad avanzada, ¿no?
Habitualmente en estos casos las dosis que se utilizan son dosis incluso más bajas, de 20 Grays, incluso 4 Grays en los linfomas foliculares, y habitualmente lo que se produce es una mejoría clínica del síntoma. Es decir, aquí no curamos la enfermedad, pero aliviamos los síntomas en un porcentaje que, como pueden ver ustedes, es bastante alta. Estas son las cifras de control de la enfermedad sintomática. Estos son otros ejemplos, por ejemplo, de radioterapia esplénica. Cuando tienen un bazo grande produce dolor, que también es una indicación para dar tratamiento con radioterapia. O en aquellas masas, por ejemplo, que infiltran la piel o que pueden sangrar, la indicación de la radioterapia paliativa para aliviar los síntomas suele ser muy importante. Fracturas patológicas, compresiones medulares, etc. Por último, hablarles de la indicación profiláctica de la radioterapia. La indicación profiláctica de la radioterapia es muy poco frecuente, cada vez se ha reducido más y solamente hay dos indicaciones. Una, en la radioterapia en las leucemias de alto riesgo que recidivan, se debe hacer una irradiación profiláctica del sistema nervioso central, pero solo cuando hay una recidiva, no de entrada. Y en algunos niños en la radioterapia testicular. Se sabe que el sistema nervioso y el testículo son lo que llamamos santuarios, es donde no llega bien el tratamiento de quimioterapia, y en algunos pacientes que tienen alto riesgo de recaídas se puede hacer de forma preventiva para que no haya recaídas en estos pacientes, dar radioterapia a nivel del testículo o del sistema nervioso central. Esto se ha visto porque la indicación de la radioterapia en las leucemias ha ido disminuyendo. Antes se irradiaba a todos los niños sistemáticamente el sistema nervioso central después de una leucemia. Después se vio que si dábamos trasplante o tratamiento de quimioterapia y dejábamos la radioterapia solamente en el caso de recidiva, los resultados eran los mismos y disminuíamos los efectos en niños de lo que puede ser una irradiación cerebral. Pero es muy importante saber que cuando el paciente recae y se pone otra vez tratamiento de quimioterapia, en estos casos de alto riesgo sí que estaría indicado hacer un tratamiento con radioterapia. Por último, las otras indicaciones de radioterapia en enfermedades hematológicas son dos. Unas que es muy clásica de hace mucho tiempo, algunas veces se hace una irradiación corporal total como acondicionamiento para un trasplante de médula ósea en los niños. Y en los últimos años ha aparecido una nueva indicación que es la radioterapia puente. La radioterapia puente se utiliza en las terapias CART, que es una nueva terapia que se utiliza en pacientes con linfomas refractarios, y lo que hace la radioterapia es, digamos, conseguir que el paciente llegue en mejores condiciones a recibir la terapia CART. El acondicionamiento para el trasplante, igual que pasaba con los baños de electrones, lo que hace es preparar al paciente, a la médula ósea, a recibir el trasplante. Habitualmente en estos casos lo más llamativo de todo es que el volumen de irradiación es todo el cuerpo, se hace una irradiación corporal total. Es una técnica especial que se hace solamente en algunos centros porque es una indicación muy compleja del tratamiento. Habitualmente se suele hacer en una única sesión, como mucho en 3 días de tratamiento, y lo que conseguimos en estos casos es acondicionar, que el paciente esté en condiciones óptimas para recibir el trasplante. Y la radioterapia puente, la radioterapia CART, que es muy novedosa, lo que está intentando es que esos pacientes que progresan después de tratamientos y que se les va a hacer una terapia, que es la terapia CART, que habitualmente tarda en llegar, dar un tratamiento con radioterapia para intentar que el paciente, cuando se haga la terapia, tenga menos enfermedad y pueda tratarse en mejores condiciones. Por último, quería acabar con una serie de tópicos que siempre se habla de la radioterapia. La radioterapia se dice que quema, que el paciente no puede hacer vida normal, que el paciente irradia durante el tratamiento, y eso realmente no es verdad. Habitualmente la radioterapia siempre se ha hablado mal de ella por los efectos secundarios que producía a largo plazo, pero es porque la radioterapia cura muchas enfermedades, y estos efectos secundarios que se ven a largo plazo se deben porque los pacientes que se han tratado con radioterapia se curaron cuando eran niños o hace mucho tiempo. La radioterapia de ahora no tiene nada que ver con la radioterapia del siglo pasado. Ahora somos más precisos, con dosis más bajas, con volúmenes de tratamiento más bajos, y nosotros podemos ver a nuestros pacientes, y estos son casos de pacientes que tengo permiso de que se trataron de su enfermedad de Hodgkin, que no solamente han hecho una vida normal, sino que han sido o han triunfado en su vida, no solamente como músicos, sino también como padres o madres de familia. Ahora mismo las estrategias para tratar a los pacientes con linfoma son muy importantes, y lo que se sabe es que podemos dar dosis seguras, con dosis en volúmenes más pequeños y con dosis más bajas de tratamiento con radioterapia. También sabemos que antes no se podían dar, o que el tratamiento de soporte que tenemos ahora para el tratamiento de los linfomas, no solamente de la piel, sino de las mucositis, es mucho mayor, y la cantidad de tratamiento de soporte que tenemos es mucho más grande, y que lo que hemos pasado del año 70 al año 2000 a lo que hacemos ahora
con volúmenes de radiación que se adaptan perfectamente a la anatomía del cuerpo y no tratar todos estos volúmenes que ven en azul, sino el volumen exclusivamente que queda después de los tratamientos de quimioterapia, ha permitido que la toxicidad de la radioterapia sea todavía menor. Podemos hacer protecciones de órganos tan importantes como el hipocampo para que los niños en el futuro o gente joven no tengan problemas de memoria, y podemos también curar con menos toxicidad en casi todas las localizaciones tumorales. Por eso es importante no olvidarse de la radioterapia en los linfomas, a pesar de los buenos resultados que consiguen los tratamientos de inmunoquimioterapia. Se sabe que infrautilizar la radioterapia en algunos tumores, esto es cáncer de pulmón, pero en otras localizaciones puede tener efectos o resultados adversos con respecto al tratamiento. Sabemos que en España la capacidad de la radioterapia todavía no es la que deberíamos. Afortunadamente, todo lo que se ha investigado y lo que se ha dado dinero en los últimos años por la Fundación de Amancio Ortega ha permitido que nuestras condiciones ahora en cuanto a unidades de tratamiento sean muchísimo mejor y ya nos podemos equiparar con el resto de Europa. Y lo que sabemos también es que la radioterapia cura. Aproximadamente el 40% de todos los pacientes que se curan de cáncer, el 40% de todos los que se curan han recibido radioterapia en algún momento de su vida o lo han hecho gracias a la radioterapia. Y eso sabiendo que además la radioterapia es la especialidad oncológica que menos gasto tiene. Supone solo el 5,6% del gasto en oncología, lo que ha llevado a que la OMS dijera hace muchos años que la radioterapia es el tratamiento oncológico con la mejor relación coste-eficacia y que por lo tanto no podemos prescindir de ello en aquellas indicaciones en las que tiene aprobada una eficacia clara en estos pacientes. Por último, sí que esta es la última, ¿cómo valoran los pacientes la oncología radioterápica? Pues no de media en la Comunidad de Madrid, la valoración por parte de los pacientes es que nos ponen un 8,5 de nota, no voy a poner lo que ponen a los otros, a otras especialidades, pero realmente tanto en centros públicos como en privados, hombres, mujeres o niños, habitualmente rondamos el sobresaliente en cuanto a lo que consideran los pacientes de nosotros. Bueno, pues darles muchas gracias. Estos son algunos ejemplos de los niños que se tratan en los que, bueno, pues nos dicen que efectivamente el recuerdo de la radioterapia es mejor de lo que mucha gente se piensa. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Pues muchísimas gracias, doctora. La verdad que ha sido un placer escucharla y bueno, poder disfrutar de la ponencia, que yo creo que ha sido muy ilustrativa para todos nosotros. De hecho, tenemos muy pocas preguntas, solo tenemos una. Nos están agradeciendo, eso sí, por el chat su intervención. Creo que ha sido muy interesante. Y doctora, si le parece bien, le formulo la pregunta que nos hacen. Sí, me parece perfecto. Vale. Nos dicen, ¿puede la radioterapia convertirse en un tratamiento único para más tipos y estadios de tumores hematológicos? Bueno, ahora mismo ya sabe que la enfermedad hematológica es muy cambiante en cuanto a sus clasificaciones, ¿no? Hay unas entidades que están muy bien definidas, ¿no? Que son, como les digo yo, las linfomas MALT, en que hay que tratarlos, el predominio linfocítico nodular, los plasmocitomas solitarios y algunos linfomas especiales, como les digo, los linfomas NK. Yo creo que esas entidades son sí o sí de radioterapia, es decir, no se puede evitar la radioterapia si el paciente se quiere curar de esas localizaciones. Es verdad que en el resto de localizaciones la quimioterapia tiene un papel protagonista, sin duda, y la radioterapia se tiene que adaptar a esa respuesta, ¿no? Como la clasificación de linfomas cambia cada 5 o 7 años, pues probablemente a lo mejor surjan entidades oncológicas o hematológicas distintas que habrá que analizar cuál es el papel del tratamiento de la radioterapia. Pero no hay que olvidar que la radioterapia en los linfomas es segura con dosis más bien bajas y habitualmente con las técnicas de ahora con muy pocas secuelas a largo plazo. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por esta aclaración final. Y en principio, voy a revisar, no tenemos más preguntas, así que aquí finaliza el seminario El papel de la radioterapia en la oncohematología. Agradecemos una vez más a la doctora González Sansegundo su colaboración, totalmente altruista, y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que este seminario les haya gustado y resuelto sus dudas. Y recuerden que si quieren volver a verlo o recomendarlo a algún amigo, podrán encontrarlo en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Doctora, 1000 millones de gracias de nuevo. Ha sido un Muchas gracias placer. a ustedes y a su disposición ante cualquier pregunta, pues ya saben dónde encontrarme. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos veremos pronto. Un saludo, buena tarde a todos.
Adiós.